Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para el chisme, porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar y va a dejar a más de uno con el corazón en un puño. Y es que, como dice el título, vamos a destapar la bomba, sí, la bomba. Esa que involucra a dos nombres que nos encantan, que nos tienen locos, que nos hacen suspirar, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para el drama? La noticia del 12 de julio que, bueno, ya lo verán. Prepárense porque esto está que arde. Y antes de empezar a desentrañar todo este drama, si son nuevos por aquí, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden nada de lo que subimos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ya saben. Así no se pierden ni una sola novedad de sus estrellas turcas favoritas. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. El mundo de las series turcas y particularmente el fandom de Can Yaman y Demet Özdemir sintió un temblor el 12 de julio. Un terremoto, diría yo. ¿Y por qué? Pues porque algo grande, algo gordo, algo que muchos llevábamos tiempo esperando y otros temiendo, explotó en las redes sociales. Una verdadera bomba mediática. Y para los que son nuevos en este universo, o necesitan un pequeño recordatorio, déjenme ponerlos en contexto. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida de la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador en español, siempre ha sido un tema de debate, de especulación, de sueños rotos y esperanzas renovadas. Un verdadero culebrón turco dentro de otro culebrón turco. Durante la grabación de Erkencikus, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Era como ver fuegos artificiales en la pantalla. Se miraban, se reían, se apoyaban. Vamos, que parecía que la pantalla ardía de tanto amor. La conexión era palpable, innegable. Los fans, por supuesto, soñaban con que esa chispa traspasara la ficción y se convirtiera en algo real. Queríamos que Sanem y Can, o mejor dicho, Demet y Can, vivieran su propio cuento de hadas. Hubo rumores, muchísimos rumores. Fotos, vídeos, supuestas confirmaciones que luego se desmentían. Un vaivén de emociones que nos mantuvo al borde del asiento durante muchísimo tiempo. Recuerdo las redes sociales ardiendo, los foros llenos de teorías, las cuentas de fans dedicadas a investigar cada movimiento, cada like, cada mirada. Un verdadero trabajo de detectives. La gente analizaba cada foto, cada gesto, cada publicación en busca de pistas, de señales que confirmaran sus esperanzas. Era una locura. Y esa locura, esa pasión, ese deseo de verlos juntos, fue lo que mantuvo viva la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Después, como suele suceder en la vida, los caminos de Can y Demet se separaron profesionalmente, y cada uno siguió su rumbo. No todo es color de rosa. Can con proyectos internacionales, con un éxito arrollador en Italia y con su imagen pulida y perfeccionada. Un verdadero galán. Un hombre que ha sabido conquistar el mundo con su talento y su carisma. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía, con nuevas series, con su estilo impecable, con su elegancia innata y con una legión de fans que la adoran. Una mujer fuerte, talentosa y con una belleza que cautiva. Ella, por su parte, ha sabido consolidar su carrera y convertirse en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero la llama de Erkencikus nunca se apagó por completo. Imposible. Las redes sociales, los foros, las entrevistas. Siempre había alguna pregunta, alguna mención, algún recuerdo que nos recordaba a Sanem y Can, a Can y Sanem, a la pareja que conquistó nuestros corazones. La nostalgia, ese sentimiento tan poderoso. Era inevitable. Y llegamos al 12 de julio. El día que lo cambió todo. ¿Qué pasó ese día? Pues bien, lo que sucedió fue una combinación de factores que desató la tormenta perfecta. Un cóctel explosivo. Primero, Can Yaman publicó una historia en Instagram. Una foto aparentemente inocente pero que contenía un detalle que encendió las alarmas, un emoji de corazón morado. ¡Boom! Ahí empezó el terremoto. El primer indicio, la primera señal. ¿Por qué? Porque el morado es casualmente el color favorito de Demet Özdemir. ¿Una coincidencia? No lo creo.
Después las redes sociales se inundaron de análisis, de interpretaciones, de teorías conspirativas. Un verdadero hervidero de ideas. Los fans, como verdaderos detectives, empezaron a investigar. Sacaron sus lupas y se pusieron a trabajar. Y encontraron más pruebas. Supuestas coincidencias en publicaciones, comentarios en publicaciones antiguas, likes estratégicos. Todo valía para alimentar la esperanza, o el temor, dependiendo de a quién le preguntes. Cada detalle era analizado con lupa. La bola de nieve siguió creciendo. Se convirtió en una avalancha. Medios de comunicación turcos empezaron a hacerse eco de la noticia. Blogs de farándula, cuentas de fans, youtubers. Todos hablaban del supuesto reencuentro, de la posible reconciliación, de un romance que podría estar resurgiendo de las cenizas. La noticia corrió como la pólvora. La expectación era máxima. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, amigos, el chisme se pone bueno. ¿Por qué? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es real lo que se rumorea? ¿Es solo una estrategia de marketing? ¿Es una simple coincidencia? La verdad, amigos míos, es que nadie lo sabe con certeza. La incertidumbre es parte del encanto. Pero analicemos un poco la situación. Vamos a desmenuzar los detalles. Can Yaman desde hace tiempo ha mantenido un perfil bastante privado en cuanto a su vida sentimental. Después de su paso por Erkencikus, se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones llegó a buen puerto. El amor no siempre es fácil. Demet Özdemir, por su parte, se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que generó mucha expectación. Sin embargo, la relación no duró mucho y la pareja anunció su divorcio en mayo de 2023. Una noticia que sorprendió a muchos. Esto, por supuesto, avivó aún más las especulaciones. La llama de la esperanza se reavivó con fuerza. Los fans, que en el fondo nunca perdieron la esperanza, vieron en el divorcio de Demet una oportunidad para que el destino volviera a unirla con Can. Un destino que, para ellos, es inevitable. ¿Qué más podemos decir? La publicación de Can con el corazón morado, sumada al divorcio reciente de Demet, sumado a la innegable química que existió entre ellos, sumado a la nostalgia que despierta Erkencikus. Todo eso, amigos, ha creado una tormenta perfecta que ha explotado en las redes sociales. Un torbellino de emociones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Retomarán su relación? ¿Habrá un nuevo proyecto en común? La verdad es que es muy difícil saberlo. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos asegurar es que el interés del público por ellos sigue siendo inmenso. Su poder de convocatoria es enorme. Cada movimiento, cada publicación, cada like. Todo es analizado con lupa. En este punto solo nos queda esperar. Paciencia, amigos, paciencia. Esperar a ver si hay alguna confirmación oficial, esperar a ver si los rumores se hacen realidad, esperar a ver qué les depara el destino a Can Yaman y Demet Özdemir. Mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, podemos seguir disfrutando de sus trabajos y, sobre todo, podemos seguir amando a esta pareja que nos regaló momentos inolvidables. La magia de Erkencikus sigue viva en nuestros corazones. Y ojo, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las estrellas turcas son expertas en generar expectación. Podría ser que estén preparando un nuevo proyecto juntos. Un reencuentro profesional. Podría ser que estén buscando revivir el interés por sus carreras. Un movimiento estratégico. O simplemente podría ser una casualidad. Una simple coincidencia. Lo único seguro es que la gente está hablando de ellos y que todos estamos pendientes de cada movimiento que hagan. El poder de la farándula. Así que, amigos, la conclusión es, el 12 de julio fue un día movido para el mundo de las series turcas y para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Un día que quedará marcado en la historia del fandom. El emoji morado, el divorcio de Demet, la química innegable, el recuerdo de Erkencikus. Todo se combinó para crear una bomba que explotó en las redes sociales. ¿Qué pasará después? Solo el tiempo lo dirá. Un misterio que nos mantiene en vilo.
Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este chisme, esta noticia que sinceramente, me tiene súper emocionado. Un tema que da para mucho. Hemos repasado los detalles del rumor, analizado las posibles causas y las implicaciones. Hemos hecho un análisis exhaustivo. Ahora les toca a ustedes. Es su turno de opinar. ¿Qué opinan? ¿Creen que hay posibilidades de que Khan y Demet estén juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? ¿Tienen alguna teoría sobre el emoji morado? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy importantes. La conversación está abierta. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima. No olviden seguir soñando.